continuación hablaremos sobre la hipersegmentación en el español y en el italiano. Mencionaremos algunos de los rasgos que estos dos idiomas comparten. Para empezar, es importante mencionar que las palabras que inician con secuencias de 1 a 2 y 3 letras constituyen una palabra gráfica para los niños. Y aquí mencionaremos algunos de los postulados de Teverosky, quien expresa que la palabra gráfica, en tanto lenguaje oral y escrito y viceversa, cambia, pues no siempre esta es la misma con respecto a la intuición del hablante. Es importante reconocer que los espacios en blanco no constituyen una unidad de significado, que esa segmentación o esos espacios en blanco que se añaden de más no generan alguna significación, pero que por el contrario, esos espacios en blanco que rodean a la cadena escrita o a la palabra escrita son importantes y contextualizan de cierto modo al hablante. Por otra parte, antes de entender el significado de los espacios en blanco, los niños tienden a reconocer las secuencias que rodean a los espacios en blanco, como antes lo mencioné, a la palabra y a lo que allí está en el contexto. Ellos tratan de seguir primeramente reglas gráficas antes que seguir las reglas ortográficas, puesto que los niños son sensibles a las secuencias gráficas, a lo visual. Para ello, a continuación, trabajaremos algunas de las salvedades que existen en la hipersegmentación en el español. Retomando la letra Y, se expresa que esta, escrita como I latina, es más propensa a sufrir hiposegmentación, pero que si la Y es utilizada como I latina, tiene mayor riesgo de que se hipersegmente. Veamos el siguiente caso. Tenemos la palabra IVA y la palabra IVA. En este caso se hace una hipersegmentación, pues se escribe la I latina como una Y, y aquí también hay que mencionar una salvedad, y es que hay un intercambio entre la B y la V. En este caso, IVA se escribe de la forma IVA. En el español esta comprende como una palabra legal, aunque haya sufrido una hipersegmentación o una segmentación ilegal. Veamos más ejemplos en el español. Tenemos ejemplos como los que se mencionan aquí en la tabla, que fueron algunos de los que se extrajeron de los textos o narraciones que compusieron los estudiantes. Por ejemplo, encontró, encontró, escucharte, escucharte, quedaron, quedar. Es importante mencionar que para los niños esa primera segmentación o palabra que se genera a partir de la división genera una palabra legal, y que esto también está unido un poco a las fronteras silábicas y a la intuición del hablante. Por el contrario, en el italiano también se presentan lo mismo que en el español. Sin embargo, hay que hacer la salvedad, y es que aquí se presentan en palabras o en las secuencias in, a y e. Veamos. In contra, in contra. Invece, invece. Intrato, intanto. Allora, allora. Para finalizar con los rasgos y distinciones que se hacen dentro de la hipersegmentación en el español y en el italiano, recordaremos dos reglas básicas que comprenden en los pronombres clíticos. Recordemos que el pronombre clítico en posición proclítica se escribe como una unidad o una secuencia independiente. Observemos el ejemplo. Te come. Y que los pronombres escritos en posición enclítica se unen a la palabra anterior o se unen al verbo. Revisemos. Comerte,
embargo, los pronombres enclíticos en los textos o en las narraciones que elaboraron los niños ah, se hipersegmentan y componen obviamente una segmentación ilegal, puesto que reconocen a los pronombres como una cadena independiente. Revisemos cuál es el ejemplo o la hipersegmentación más usual dentro de estos textos. Comer té. Los niños tienden a hacer la división al final y no la escriben junta como debería ser acorde a lo convencional. Sin embargo, cabe aclarar que la hipersegmentación no solamente se da al inicio de una palabra, sino que esta también se puede dar al final. Revisemos algunos ejemplos en el español. Tenemos tres palabras: grande, bosque y quién. En el primer caso, la preposición de es hipersegmentada. En el segundo, el pronombre relativo que es hipersegmentado. Y en la última, la preposición en es hipersegmentada. Estas tres palabras se comprenden como una palabra gráfica o como una secuencia gráfica según la perspectiva del niño. Y también podemos mencionar acá que en algunos casos particulares la hipersegmentación también se da en los morfemas, en los que a pesar de que haya una división de estos, ya sea prefijos o sufijos, se sigue manteniendo en algunos la significación. Digamos, un ejemplo de ello es desapareció. Y la palabra correcta sería desapareció. Otro sería desconocido. Y el niño lo escribió como desconocido. Y en este caso, desconocido, el segmento des se escribe con el mismo valor. Bueno, ya para finalizar este apartado, es importante mencionar que los textos con hipersegmentación se enfocan o quizás expresan que deseen que los niños dan un poco más atención a los aspectos gráficos de los escritos em, hechos a mano o en su defecto escritos, y que los textos con hiposegmentación tienen mayor índice de aparición en los textos evaluados. Esto nos deja o nos refleja que tal vez la aparición de la hipersegmentación es una cuestión un poco más inusual o peculiar y que posiblemente está relacionada un poco más allá a aspectos gráficos como ya lo mencioné antes. No siendo más, el último dato en cuanto a un aspecto cuantitativo que nos arrojó el estudio es que estos textos hipersegmentados no comprenden más sino el 2% de las palabras escritas. Habiendo ya expuesto cada una de las o más bien de las categorías y de los análisis que se hicieron con relación a los datos cuantitativos que se obtuvieron, entraremos a exponer algunas de las primicias o conclusiones y síntesis a las que se llegaron.